Sí. Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento por tu presencia esta noche también. Entonces, bueno, el tema nosotros tenemos esta noche, el corazón de un serviente. Ese es muy importante porque nosotros servimos a Jesús. Entonces, la característica yo quiero enfocar en este momento es de característica para humildad. Y gracias por eso también. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículos 5 a 6, características del corazón de un servidor de Dios Altísimo. Servimos porque amamos a Dios y buscamos agradarle. En Efesios capítulo 6, versículos 5 a 6, la palabra de Dios dice: Servíos obedecer a vosotros, amos terranos, con temor y temblor, con sencilla de vosotro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Jesús es nuestro y Señor. Trabajamos porque tenemos su vida en nosotros y porque lo amamos y queramos glorificarlo. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31, dice también: si pues coméis y bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos recuerda en Santiago capítulo 2 y versículo 20, dice también: mas queréis sober, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Y nuestras obras muestran que nuestra fe está viva y saludable. Sabemos que no podemos trabajar por nuestra salvación. La salvación es la obra consumada del Señor Jesucristo mediante su muerte, supletora y resurrección. Porque en Efesios capítulo 12, versículos 8 al 10, Efesios 2, 8, 10. Y porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduviéramos en ellos. La salvación es un regalo y cuando aceptamos este regalo, nacemos de nuevo y somos creadores en Cristo para hacer buenas obras y caminar en ellas. Lo que significa que debemos vivir nuestra fe en nuestra vida ante los hombres en acciones. Y las palabras como testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros.
Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida. Debemos conocer sus características de ser siervo y plantarlas en nuestro corazón, hacerlas crecer en nuestra vida y para que debemos el fruto de un siervo de Dios. La realidad de la humildad. La humildad es la característica que estudiamos esta noche. En Filipenses capítulo 2 y versículo 3, Filipenses 2, 3. Dice también, nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes buen con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La humildad no es una característica natural para nosotros. Lo opuesto a eso es orgullo. Ahora que sí nos viene de forma natural, aquí es donde entra la humildad, es de la lucha contra nuestro orgullo, lo que desarrolla la humildad en nuestras vidas. La humildad se presenta de muchas formas. A veces aprendemos la humildad cuando otras personas nos humillan o nos humillan. Dios puede usar muchas cosas y personas en nuestras vidas para humillarnos y enseñarnos humildad. Puede ser a través de nuestros hijos, en cónyuge, un padre, una amiga o amigo, un mentor o jefe o incluso un enemigo también. A veces nuestra salud nos humilla. Las circunstancias pueden humillarnos, como la pérdida de un trabajo, la muerte de un sueño, un accidente físico que nos deja discapacitados, a tal vez la pérdida de un ser querido. A veces es el resultado en ir en contra del consejo de una persona más sabia, lo que resulta en enseñarnos públicamente una lección de humildad, humillándonos a nosotros mismos. El orgullo nos hace pensar muchos en nosotros mismos y sobrevaloramos nuestra propia capacidad personal, lo que nos hace sentir orgulloso. Nos sorprende lo que primero de que Dios odia sea la mirada orgullosa en Proverbios 6, versículo 17 y 18 también. Pero la Proverbios dice, antes de quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu. El orgullo no es una característica que Dios quiere para sus hijos, la humildad sí lo es. Lo que no debemos olvidar es que Dios nos humilla y nos enseña la humildad por amor y para nuestro bien. El Antiguo Testamento contiene muchos relatos de cómo Dios tuvo que humillar a su pueblo, sus líderes y sus reyes para su bien.
En ninguna parte de me muestra esto mejor que en los 40 años que los hijos de Israel vagaron por el desierto. El propósito del peregrinaje, yo creo y tuvo dos razones. Primero, la generación desobediente que se negó a creerle a Dios e ir a la tierra prometida necesitaba morir como castigo por su incredulidad, en Números capítulo 14. Y segundo, estaba preparando una nueva generación para confiar en Él y entrar y conquistar la tierra prometida que les había dado. En Deuteronomio 8:1-3. La humildad es una de las características claves que Dios desarrolla en nosotros para que podamos servirle a Él y las demás en nuestra familia, nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Nunca podremos tener el corazón adecuado de un siervo sin aprender a servir con humildad. Es por eso que Dios nos advierte a su palabra sobre el orgullo y nos da muchos ejemplos de lo que sucede cuando permitimos que el orgullo gobierne en nuestro corazón. Algunos ejemplos son: Sansón orgullo de su fuerza que lo llevó a la muerte en Jueces 16. Y David, con su relación adúltera con Betsabé, su orgullo era que era rey y no tenía que estar con el ejército, pero la ley decía que ahí es donde se suponía que debía estar el rey, lo que resultó en la muerte de su hijo con Betsabé, en 2 Samuel y capítulos 11 y 12. David también contó al pueblo cuando no debía hacerlo, sin escuchar a Joab, su general, quien le aconsejó no hacerlo, porque nuevamente era la ley de Dios lo que un rey no debía hacer. Y Dios envió un plaga y mató a mucha gente como resultado en la elección de David. En 1 Crónicas, capítulo 21. Y nosotros tenemos otro ejemplo en Esther, para capítulo 3 Esther capítulo 3 al capítulo 1 al 10, porque Amán tiene orgullo tratar de matar a los judíos y terminó muriendo. Y también en Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene orgullo en su corazón acerca de su reino y dice: mira todo lo que he hecho. Y Dios lo humilló, dándole la mente de animal salvaje durante 7 años. Entonces, estos son algunos de los muchos ejemplos de las Escrituras sobre los resultados del orgullo. Demostrar orgullo es algo peligroso. No hay duda
de que esta noche a muchos de nosotros podemos pensar en el pasado y recordar cuando experimentamos un momento en el que por el orgullo fuimos humillados y como hoy somos mayores por ello, y cómo nos ha ayudado a servir a los demás gracias a esa experiencia. Mi ejemplo de mí mismo. Tengo una experiencia que respecto al orgullo puedo compartir. Mientras estaban en el seminario, y a los estudiantes se les dijo el ministerio de un hogar de ancianos. Cada domingo, uno de los estudiantes iba a dirigir las músicas y predicar. El propósito de esto es servir a aquellos que físicamente no pueden ir a la iglesia. Me tocaba predicar y no quiere. Quería ir a hacer y otras cosas con mis amigos. Entonces le pide a otro estudiante que no era muy confiable que tomara mi lugar. Luego hizo lo mismo, solo que el estudiante a que le pidió era aún menos confiable que él y no tenía auto para llegar allí. Ay, sí, y no le dije al profesor a cargo del ministerio que había cambiado de lugar con él otro estudiante. Cuando llegó un momento de comienzo el servicio, el profesor estaba allí, pero no había ningún estudiante para servir a la gente. Por supuesto que dirigía los cantos y predicaba, pero esa no era su responsabilidad, era mío. Y ahora muchos dijeran que fue la responsabilidad de los estudiantes la que dijo que él me cubriría. Pero la verdad era que era mío. No estaba enfermo, no puede ir por alguna circunstancia desconocida, simplemente no quería. La mañana siguiente llegué al seminario y me recibieron tanto a el hermano Myers y el profesor a cargo del ministerio de hogares de ancianos y el presidente de nuestro seminario, el hermano Datsun, y que en este momento no lo era, pero ahora es mi suegro. Entonces, estaba un gran problema en pasado. Y no tienen un buen testimonio de mi suegro en este momento también, pero solamente mi profesor en este momento también. Recibí una dura sermón por mi irresponsabilidad, mi mala actitud, mi testimonio con mis menores, mi falta de liderazgo y la oportunidad perdida de impactar la vida de alguien con la palabra de Dios. ¿Qué aprende este día? Ministrar a aquellos que no pueden ir a la iglesia es un honor y debe ser tratado como tal. En segundo lugar, nunca perda la oportunidad
de presentar el Evangelio porque alguien podría ser salvo este día o necesitar la palabra que Dios puso en su corazón para ministrarle y en tercer lugar, las necesidades de los demás, especialmente en el ministerio, deben estar primero antes de lo que yo quisiera hacer. Desde entonces, nunca he dejado pasar la oportunidad de predicar, enseñar o servir a la gente de Dios. El propósito práctico de la humildad. La humildad nos ayuda a apreciar lo que otros están experimentando y nos permite servir sin señorarnos de ellos. El valor espiritual de humildad. La razón más importante por lo que debemos buscar la humildad como parte de nuestro servicio personal es porque la humildad fue el elemento clave en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Jesús nos da un ejemplo de humildad en Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Y lo siento. Juan capítulo 3, sí, pero un momento. Juan capítulo 13. Sí. Juan capítulo 13 y versículos 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, lavando vosotros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, en este capítulo, y Jesús es un ejemplo de humildad, donde lava los pies de apóstoles. Esta era una acción cultural normal de hospitalidad y generalmente la realizaba un sirviente a la llegada de cada huésped. Sin embargo, nadie lo había hecho. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar a sus apóstoles lo que significa humillarse y servir a los demás. Jesús, el Hijo de Dios, lavando los pies y los pies secos. Recuerde que caminaban a todos lados y usaban sandalias y no se sabía qué habría sucediendo en sus pies. Nosotros leemos en este pasaje porque él es un ejemplo para nosotros. Esta fue una acción de servicio y humildad. En versículo 15 de este capítulo, Jesús dice que nos dijo este ejemplo para que pudiéramos servir a los demás como Él lo hizo. En capítulo 13, versículo 5 también, porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y también Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 2 y versículos 4 a 8, que sin humildad no seremos como Cristo en nuestro servicio. La humildad es la opuesto al interés propio y la asertividad. Y cuando uno mismo es lo primero, nos ocupamos de las necesidades del número uno en lugar de las necesidades de los demás. Si buscamos humildemente la ayuda del Espíritu Santo para alimentar la humildad en nosotros, podremos servir a las demás y como Cristo sirvió a los demás. Jesús resumió el valor espiritual de la humildad cuando oró en el jardín, justo antes de que lo llevaran a la cruz, y no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando a Dios Padre. En Lucas capítulo 22 y versículo 42. Y también Pablo explica que está en una elección para nosotros. En Colosenses capítulo 13, versículos 12 al 15, que nos visitamos de humildad, amor y misericordia. Es una elección de amar y servir a Jesús al Señor. En Colosenses 3, y versículos 12 al 15, vuestros pues como escogidos de Dios, santos y amados, entranable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, y soportándoos unos de otros, y perdónanos a unos de otros si alguno tuviere a quejar contra otro. De la manera de Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, y que es el vínculo vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en su solo cuerpo, y ser agradecidos. Servir en forma humilde tiene una recompensa asombrosa en nuestras vidas. Permitimos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y cambia todo en nuestras vidas para mejor. Tengo un par de preguntas para que pienses esta noche. ¿Qué está trabajando en el Señor para enseñarnos en nuestra vida acerca de la humildad? ¿Cómo podemos servir mejor a quienes nos rodean en necesidad? ¿Cómo podemos servir mejor al Señor siendo más humildes hoy? Si Dios está tratando con tu corazón esta noche y necesitas hacer un cambio, ahora es el momento. Pídele que tú
que te ayude. Si no conoces paz en tu vida porque no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador esta noche, pero quieres hacer después de servicio, busca algo para mí, por las mujeres, para María y Kelsey también, y nosotros tienen un mostrarte lo que significa ser salvo esta noche. Oramos conmigo. Padre Celestial, gracias por este momento nosotros tenemos para aprender más su palabra. Gracias por la presencia de toda la gente aquí esta noche también, y gracias por tu amor nosotros tenemos también. Nosotros oramos en su nombre, Jesús. Amén. Amén.